Bueno, para comenzar, yo quisiera retomar algo de las palabras de Tomás sobre la cantidad de colombianos que están saliendo del país. La última cifra es de 500.000 en el último año y salen no solo por el tema de la inseguridad, salen también por el tema de la incertidumbre del futuro, que es quizás lo más importante que tiene un país con confianza, la gente se queda, un país con desconfianza, la gente se va. Y si a eso le sumamos el tema de la inseguridad que vamos a hablar, pues obviamente esto acaba generando esa doble condición. Colombia jamás había vivido un primer año de gobierno como el que hemos vivido bajo Gustavo Petro. Ni siquiera en el peor momento de Ernesto Samper, donde se supo que había recibido 3 millones de dólares o 5 millones de dólares del cartel de Cali, la situación de un presidente y de un país frente a los temas de corrupción, ni hablar del tema de seguridad, habría sido tan grave como es hoy la situación con el presidente Gustavo Petro. Y a diferencia del presidente Samper, al presidente Petro son sus propios familiares, amigos y funcionarios los que están revelando toda la corrupción que se ha dado. Veamos los principales casos. Su hijo, hoy incurso en un proceso penal con principio de oportunidad, contó cómo él recogió plata para la campaña de unos narcotraficantes en la costa colombiana, de un narcotraficante que había sido extraditado, que ya había regresado a Colombia, y que eso a todas luces ilegal desde cualquier punto de vista, pues está siendo investigado. Desafortunadamente, y ahora hablaremos más de eso, esta es la tercera vez que esto pasa. Pasó con Samper y los narcos del cartel de Cali, pasó con Santos y Odebrecht y ahora con Petro. Y eso habla de una debilidad del sistema electoral que lo permean. Y lo triste es que no hayamos aprendido de esa historia. En Colombia hay un dicho que dice: a este perro no lo capan 2 veces, pues a este perro lo han capado ya 3 y no hemos tomado las decisiones para generarle controles a las campañas electorales. El segundo, su secretaria privada. Se le perdió un maletín, no sabemos con cuántos miles de millones de pesos. ¿Qué hacía la secretaria privada con todo ese dinero? Uno. Dos, utilizó ilegalmente interceptaciones de sus empleadas para ver dónde estaba esa plata. Las detuvo ilegalmente y las llevó a hacer con polígrafos de manera ilegal a los sótanos de Palacio. Eso jamás lo había vivido Colombia. Y en medio de todo esto, un coronel que estaba sobre todo investigando, había sido parte de este proceso, se suicida, generando tremendas dudas sobre qué está pasando y para dónde va esto. Lo tercero, su embajador sale en unos audios diciendo: es que hay los 15.000 millones de pesos que yo conseguí para la campaña, dineros nuevamente ilegales. Y lo triste de todo esto es que por ahora no ha pasado nada, lo que habla de una ineficacia de la justicia. Durante Samper con los narcos le quitaron la visa, por ahora eso no ha pasado con Estados Unidos, al contrario, Estados Unidos le ha dado todo tipo de ayuda al presidente, yo le hablaré de eso, al presidente Petro, y lo cierto es que estos precedentes funestos tienen un impacto aún mayor en Colombia cuando el presidente toma la decisión de nombrar a Laura Sarabia, su secretaria privada, la del maletín, como directora de una entidad muy importante que maneja cerca de 3.000 millones de dólares de presupuesto, y todos decimos: ¿cómo? El rey no solo tiene que serlo, sino parecerlo, y a Petro las apariencias le importan 5. No sabemos si existe algún tipo de chantaje frente a lo que pasó y por eso la nombran, pero lo cierto es que se genera un precedente absolutamente funesto. Esto es simplemente la punta del iceberg de la que ya se hablará un poco más adelante con otros expertos. Y vamos al tema de seguridad. Lo primero es que la seguridad, estamos volviendo a los años, a principios del siglo, cuando los colombianos no podíamos salir de las ciudades. Estamos volviendo a las zonas donde hay un tremendo control de las organizaciones ilegales, del control territorial. Y esto tiene que ver en primera instancia con que no hay una política antidrogas. Aquí no se ha erradicado una mata de coca.
Y esa falta de erradicación lo que ha hecho es que, según CIMSI, crecimos un 13% los cultivos. Cuando uno ve los Estados Unidos, que tiene una medición mucho más exacta, son 30, 40 mil hectáreas más, entonces es posible que la realidad esté en 260, 270 mil hectáreas. Pero Estados Unidos tomó la decisión de dejar de medir. ¿Para qué? Para hacerle un favor al presidente Petro y no generar el problema y no generar la posibilidad. Pero entonces, sin política antidrogas, los narcos crecen, la criminalidad crece, el control territorial de estas organizaciones criminales crece. Entonces, a la falta de una política, lo que hay es un crecimiento de las organizaciones criminales. Nuevamente, también empezó descabezando 50 generales, creó una de los generales más preparados en la policía y en el ejército, generó, digamos, una pérdida de conocimiento en la lucha contra estas organizaciones criminales de manera muy importante. Y finalmente, pues nos genera la mal llamada paz total. Y esta mal llamada paz total, que no sabemos qué es, que es narcos, se parece a la política de abrazos y no balazos de AMLO, venga yo por las buenas, logro las cosas. Pero vinimos a saber hace poco, por cuenta del hermano del presidente Petro, que en el llamado pacto de la picota, donde él estuvo y gente cercana a Petro estuvo, hubo un acuerdo donde en las zonas en donde operan estas organizaciones criminales, llámese FARC, ELN, narcotráfico, le pusieron 1,5 millones de votos a Petro, con los que ganó la elección, y obviamente el contrapeso es la política de paz total, que es una política donde yo no te ataco, y lo que estamos viendo hoy en Colombia es un crecimiento inusitado del control territorial por parte de estas organizaciones criminales. Asimismo, los delincuentes en las ciudades hoy son cada vez más agresivos. Mi propio hijo hace unos días fue atracado con pistola. Ya el famoso raponazo no se da, es el atraco con pistola lo que hoy se da, y los ciudadanos de Colombia se sienten más inseguros que nunca. Ese es como el panorama tanto de corrupción como de seguridad, pero ya otros panelistas podrán ya profundizar más sobre este tema.